ahorita que empecemos. Pues ya estamos listos, Mónica, si quieres empezar. Listos, listos. ¿No está Anita? No está Anita todavía. ¿Sigue Así por que allá? ya viene de regreso, así que te toca a ti todo. Perfecto. Pues empezamos. Faltan unos segunditos para que den las 7. Ahorita que el reloj marque las 7 en punto, arrancamos con esta entrevista que pues la verdad me tiene muy emocionada. Yo creo que va a ser muy bonita, muy linda. Y quiero darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando en sus casas, desde sus teléfonos, desde sus computadoras, a esta entrevista que nos va a llevar a otra geografía. Hoy tenemos con nosotros al señor Abraham Mustri, que quiero que se sepa que hoy es su cumpleaños y cumple 97 años. A mí me tiene con la boca abierta. Cuando lo fui a conocer no podía creer la edad que tiene, con la actitud, con el físico, con toda su postura. O sea, es una persona que no aparenta la edad que tiene, y yo creo que esto tiene que ver con tanta dedicación que le ha puesto a su comunidad. De eso vamos a hablar al final, porque como todos ustedes saben, este programa se llama De Inmigrantes y sus historias, y como tal nos dedicamos al tema de la migración y de la vida de los judíos en la Ciudad de México hace muchos, muchos años. Entonces, yo quisiera, bueno, darle la bienvenida, señor Abraham. Muchas felicidades. Muchas gracias por estar aquí. Tiene que quitar el silencio de su computadora para que podamos escucharlo. Y yo voy a empezar compartiendo mi pantalla para que podamos ver las imágenes. Gracias a las imágenes vamos a adentrar a las historias. Y quiero decirles que esta entrevista queda grabada en el YouTube que se llama La Queile, en el YouTube que se llama Sinagoga Histórica Justo Sierra. También se queda en el Facebook de La Queile y Sinagoga Histórica Justo Sierra. Y además hoy está con nosotros la comunidad Maguen David, que también están transmitiendo y que también lo difundieron, porque el señor Abraham Mustri es un ícono de la comunidad Maguen David. Oigo un ruido muy feo que no sé si es de... Yo creo que lo están viendo ahí cerca en otro aparato. Habría que ponerlo en silencio, porfa. Ajá. O sea, nada más debe de tener sonido la computadora del señor Abraham. Cualquier otro dispositivo donde lo estén viendo ahí cerca se tiene que ir lejos. Ya no escucho el ruido. Entonces, bienvenido, señor Abraham. Y pues voy a poner la presentación para que... y también quiero decirles que al final de esta presentación, todos los que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, que lo vayan escribiendo en el chat. Puede ser en Zoom o puede ser en Facebook, y todos los vamos a leer. ¿Escuchas, papá? ¿Escuchas todo lo que está diciendo? ¿Se escucha bien, señor Abraham? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues yo quiero empezar con una imagen de la ciudad de Alepo de 1900, porque su historia se remonta a esta ciudad, tanto del lado materno como del lado paterno. Sus abuelos eran de Halab, de Alepo. De Alepo. Entonces, seguramente ellos estuvieron en este lugar, que es el CNIS, la gran sinagoga de Alepo. ¿A usted le platicaron sus padres de esta ciudad? ¿Qué le contaron de esta ciudad de donde ellos nacieron? Pues más o menos me platicaron cómo se vivían allá, que era realmente la vida un poco difícil, pero ahí la iban pasando. Ajá. ¿Por qué era una vida difícil? Pues era una vida difícil porque tenían cerca a Siria, que siempre lo estaba acosando a los alevís. Entonces tenían el problema del acoso que tenían de la gente que estaba ahí cerca. Pero gracias a Dios todo estaba muy bien. O sea, ¿de qué los acusaban? Bueno, cualquier pretexto para castigarlos. Buscaban un pretexto para decirles que eran ellos los culpables.
de Ya. cualquier situación acusaban para que se imaginaban que si lo estaban castigando tenían un pretexto. Ujú. ¿Y ellos tenían una buena situación económica? No, desafortunadamente no. Estaban en una situación difícil. ¿Sabe usted a qué se dedicaban? Pues mi papá, que en paz descanse, que me contaba que sí que trabajaba en el templo, creo, Shemaz del Knis, en un tiempo. Y Para los que no saben, cuéntenos qué es el shamash, a qué se dedica. el Shemaz es el encargado de tener arreglado para cuando venga el rabino, tener todo preparado. La Sefer Torah, los aliyot que se le van a dar a cada una de las personas para que suban al Sefer. Eso es lo que realmente más o menos tiende un shamash. Es el que cuida y el que está atento para que las cosas estén siempre en orden. De acuerdo. ¿Y sabe algo de su abuelo o de sus abuelos? Recuerdo de una abuelita mía que en paz descanse, que vivía en Buenos Aires. Mi mamá, que en paz descanse, la trajo a México. Y ella era una persona religiosa y estuvo aquí viviendo mucho tiempo. Después mi mamá sentí mucho que realmente la haya dejado que se fuera a vivir a otro lugar. Y vivió en otro lugar, no en la casa en la casa de nosotros. Se molestó mucho mi mamá con mi abuela. No sé cuál fue la circunstancia, creo que fue por una herencia que le habían dejado, no a ella que le pertenecía, sino a su hermano, y a ella no le dejaron nada. Y por eso realmente creo que había una molestia hacia mi mamá. Algo dice su hermana en la entrevista que le hicieron, que me dio mucha información, que por el lado yo creo que paterno, su abuela era una señora muy elegante y en Siria era dama de compañía. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Y que siempre estaba muy bien vestida. Quiere decir que realmente se acostumbraba cuando una gente era su trabajo, tenía que estar vestida perfectamente bien para atender realmente a la familia y para servirles, pero tenía que su presentación estuviera óptima. Ya. Y también lo que dice su hermana en esta entrevista es que tenían que doblaban los colchones y luego los extendían en la noche para dormir. O sea, no es que todos tuvieran camas ahí en la casa de Alepo. ¿Usted qué sabe de cómo vivían allá en la Pues casa? vivían difícilmente. Yo creo que las dificultades que tenían eran por la situación de pobreza en la que ellos pasaban. Ellos, su situación económica no era muy buena. Entonces vivían apretadamente, los colchones que vivían y se apretaban, vivían realmente con una mano un poco difícil. Uh-huh. Decía ella que tenían una especie de sótano que era más frío y que ahí almacenaban ciertas cosas para tiempos difíciles. Así es. Uh-huh. Ok, muy bien. Y entonces, ¿sabe usted por qué se fueron? ¿Quién salió primero de Alepo? ¿Por qué razón? Porque yo sé que a principios del siglo XX era parte todavía del Imperio Otomano y que era muy difícil para los judíos mantener su identidad y que además tenían que ir a hacer el servicio militar. ¿Usted sabe cuáles fueron las razones que arrojaron a su familia fuera de Alepo? Pues más que nada realmente de papá, que en paz descanse, porque tenía miedo de la situación que prevalecía allá. No era para que le asignaran algún trabajo dentro de la situación, pero realmente la vida era muy difícil. ¿Y sabe por qué se vino a México y no a otro país? Bueno, es que realmente hubo una situación, hubo una gente, un grupo que se fue a Nueva York y un grupo que se vino a México. A él le tocó venir a México, fue a Veracruz, ahí estuvo un poco de tiempo y luego se vinieron a la Ciudad de México. Ya.
Ok. Bueno, aquí lo vemos a él. Que Se su ve muy nombre- joven allá, cuando todavía era solterón. Sí, se ve muy joven y muy guapo. Es- Y aquí tenemos su carta del registro de extranjeros, Sí, donde dice que él llegó por Veracruz en 1908. O sea, es de los primeros judíos que llegaron a México. sí. Yo Y todavía no bueno, nacía. todavía antes de la Revolución Sí. Mexicana. A él le Él tocó la vivió en la Revolución. Revolución Mexicana. ¿Y qué le contó él bueno, antes de llegar a eso, nada más, él llega, estos boletos de barco son de otra persona, de un señor Salame, pero Sí, seguramente así fueron los boletos que trajeron a su papá, porque venían de Siria, pasaban por Marsella, así es. tomaban el barco y ya llegaban a la Ciudad de México. Así es. Y él ya llegó casado, nada más Llegó que dejó a su esposa en Siria, porque primero muchos venían solos para para ver verlo. cómo era la vida. Ya. Bueno, aquí está la Ketubá, el acta matrimonial en hebreo, que es muy interesante porque aquí tiene el nombre hebreo de Alepo, que es Aram Soba, Sí. ¿sí? Dice que él Déjala. se casó en Aram Soba y que, bueno, habla de todos. Aquí tenemos, por suerte, alguien de la familia hizo la traducción al español. Está jajam. Y ahí está el jajam. A mí me pareció fantástico ver en la Ketubá, cuando se casaron ellos en 1907 en Alepo, quien los casó fue Selim Lobatón, que fue el rabino principal de la comunidad Así es. Halevi en México, pero aquí es antes de que viniera a México, los casó allá. Allá. Sí, eso dice ahí en el acta. Y bueno, para los que no lo sepan, que nos están escuchando, que yo sepa, este es el primer rabino que llegó a México. Él Así es. llegó de Alepo en 1909 y casó a sus padres desde que estaban allá en Alepo y luego se encontraron seguramente aquí otra vez. Aquí realmente era el rabino que casaba casi a todas las gentes que necesitaban matrimonio, era el rabino principal. Entonces él era el que actuaba como casamentero. Uh-huh. Sí, de hecho, lo que yo sé es que la primera boda de gente de Alepo en México, usted los conoce muy bien a Marcos y conoció a mi suegro, fueron los papás de mi suegro, Sí, Adela Dabá sí. y Elías Fasja, y como no venía, él no tenía papá, entonces el Jajam Lobatón fue el que pidió la mano de la novia para que los Así pudieran. es. Ajá, Esa es ok, la historia. Esa es la historia que Marcos nos cuenta. exacto. Bueno, y lo que usted me dijo es que cuando llegaron a México, se establecieron en la calle de República de Costa Rica, que viene siendo la zona de la Lagunilla o ya Sí, en es la el Guerrero. centro. Uh-huh. Y en esta casa es donde ya usted nació después, mucho después. Así es. Mire, yo fui a Costa Rica a buscar esta casa y lo único que pude rescatar es este balcón, si es que sí era ahí, pero bueno, pudo haber sido en cualquiera, no importa, pero ahí en la casa ahorita quiero que nos cuente de la casa en Costa Rica, pero antes de eso, tengo esta foto porque, pues en efecto, si su padre llegó en 1908, luego trajo a su mamá de la revolución, porque ha sido tremendo. Así es. ¿Él le contó algo? Pues no contó mucho realmente. No le contó si fue difícil, si no tenían que comer, si los amenazaron. Sí, no, que la vida allá en Jalapa era muy difícil. Pero aquí en México, en Eran tiempos de la revolución, aquí ¿cómo les fue? igualmente. ¿No? Y aquí en México también la vida era un poco difícil. Y él vivió, no vivía, mi mamá no vivían juntos. Él vivía fuera de aquí. Entonces se platicaban, pero o se veían una vez cada mes. Pero así era la vida. ¿Por qué fue eso? ¿Él dónde vivía?
¿De qué? No te escuché. ¿Él dónde vivía? Él vivía, cuando vivía en el extranjero, vivía en Orizaba, Veracruz. ¿Y ella vivía en la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Ya, y eso me imagino que fue porque estaba trabajando en Orizaba. Sí, porque trabajaba de allá y le mandaba dinero para que sostuviera la casa. ¿En qué trabajaba su papá? Él vendía colchas. Ok. Hasta Creo que me dijo gritaba, que los Hop lo sí, proveían. sí gritaba el colchas de San Andrés. Se cobijan dos y amanecen tres. Ya. Bueno, y Era que entonces, gritaba en las vecindades y le hablaban para ver qué quería. Y él les trataba de vender lo que más le convenía para que tuviera un poquito más de ganancia. ¿y cómo vendía? Porque me imagino que él no hablaba español. Con señas. Él con puras señas se entendía con la gente. Ujú. ¿Y le fue bien con esto? Pues más o menos sí la pasaba bien. Empezaba con dificultades, ya después poco a poco aprendió un poquito el idioma, medio hablaba un poquito de español y se entendía con la gente y ahí la iba pasando. Ya, de acuerdo. Esta foto de la izquierda es su mamá, ¿verdad? Con algunos de sus hermanitos. Es mi mamá con mis hermanos, sí. Ya. Y yo creo que usted todavía no había nacido. No. ¿Cuántos fueron ustedes? Bueno, mi mamá, que en paz descanse, que nacieron 26 hijos, pero que vivieron fueron 13. Porque allá realmente mi mamá tuvo que sufrir, era cada año, era un aliviarse para tener un bebé. De Híjole. los cuales tuvo la oportunidad, de los veintitantos, vivíamos 13. Y bueno, su papá vivía en Orizaba. Supongo que cada que venía a la Ciudad de México, trabajaban para agrandar la familia. Así era. Si no vivían juntos, ¿cómo se explica uno tantos hijos, verdad? Pero bueno, Bueno, él estaba un poquito acá, pero más tiempo se estaba en Orizaba. ya. Ok, de acuerdo. Ahora, aquí tenemos el acta de nacimiento de usted junto con 3 de sus hermanos. O sea, en 1932, sus papás fueron a registrarlos al registro civil, a 4 de ustedes, porque pues ya los juntaron. Eso es muy interesante. Y aquí dice que es cuando ya vivían en la calle de, ¿cómo se llama? De Peña y Peña número 36. 36, Y en el aquí centro. dice domiciliados en la calle de Peña y Peña 36, el primero comerciante, o sea, su papá, y presentó vivos a los menores Esther, José, Abraham e Isaac Mustre y Mistre, que nacieron Esther en Alepo, Siria, a las 10 horas del día 15 de julio de 1908. José a las 6 horas del día 16 de febrero del 23. Abraham a las 14 horas del día 9 de noviembre del 24. Así es. Y su hermano Isaac a las 7 horas del día 14 de marzo del 27. Exacto. Y algo interesante que dice en el acta, dice, presentaron sus tarjetas de migración debidamente legalizadas y manifestaron que desean conservar su nacionalidad siria. ¿Sus papás nunca se nacionalizaron mexicanos? Bueno, no. Ok. Mi papá ya después de muchos años le hablaron al casamentero, era el casamentero número 1. No tengo ahorita el recuerdo, la memoria de quién era, pero era el que casaba todas las familias judías. Y realmente fue allí donde mi papá empezó a platicar de su vida. Uh-huh.
¿Y usted le dijeron cómo nació? O sea, que nació usted en la casa. Mire, yo nací en la casa, no se acostumbraba antes más que había una partera que era casi la que aliviaba a todas las paisanas y me alivié en la casa. Me dijo que se llamaba Beatricita. Beatricita. Y, Ella casi fue la que acostumbraba a casi todos los paisanos. Cuando se iban a aliviar, le hablaban a Beatricita y ella los aliviaba. o sea, iban los niños, los hermanitos a buscarla a su casa y la traían. Iban a la familia y veía a la partera y esperaba y empezaban a poner los preparativos para decir calentaban el agua y ya viene el bebé y no viene el bebé y espera un momentito y al ratito que fue, si fue mujer o fue varón, y era toda una historia, ¿no? La gente estaba preparada y la gente buscaba primero, no sé por qué era de preferencia, que fuera varón. Era un poco discriminativo para las mujeres. Para que se continuara el apellido de la familia, yo creo. Correcto. ¿Y usted se acuerda cuando nacieron sus hermanos? ¿Alguna experiencia de estar ahí esperando, de oír los gritos de su mamá? No sé. Pues sí, recuerdo, sí, que cuando hablaba la partera estábamos a un lado y oíamos que realmente pues los gritos para aliviarse, hasta que después decía, ya vino el bebé, y luego lo que preguntábamos, ¿qué fue? Lo que nos interesaba que en ese tiempo era discriminar a la mujer, queríamos que fuera hombre. Para el Berit Milá, porque había fiestas y con la mujer no había nada, para ese tiempo no se acostumbraba ni siquiera nada. ¿Y quién hacía la circuncisión en sus tiempos? El jajam, ¿cómo se llama ese jajam? ¿Era ya Tuachi o no? Bueno, fue Abraham Tuachi, pero antes de Abraham Tuachi había otro jajam. Bueno, no a me ver si viene a la puedo. memoria cuándo era, pero después vino Abraham Tuachi y era el que realmente, el que era el matagallinas y aparte hacía las circuncisiones. Ya. Y cuando lo necesitaban, por ejemplo, en el extranjero, en Guatemala, cerca, le mandaban a hablar al jajam para que fuera a hacer la circuncisión. Porque no Ya. tenían ahí rabinos para que le hicieran la circuncisión. Entonces iba el jajam todo así, lo invitaban una semana, unos 15 días y se iba para allá, hacía la circuncisión y se venía a México. Ya. Ahora, aquí en la calle de Peña y Peña, ¿cómo recuerda usted su niñez, su infancia? ¿Cómo era la casa? ¿Quién más vivía en la vecindad? ¿Qué nos puede compartir? Bueno, mire, esa casa era una vecindad. Y había en la parte de arriba eran 2 departamentos y en la parte de abajo eran vecindades, en la cual compartían el baño toda la parte de abajo. En la parte de arriba teníamos independientemente cada quien una casa, un departamento. Vivíamos más realmente, había, pues ampliamente tenía la casa 3 recámaras, sala, comedor, y realmente la pasábamos más o menos bien. Me imagino que pues con tantos niños se tenían que apretar un poquito. Pues Pero realmente sí, porque a veces dormíamos 4 en una cama. 4 en una cama. ¿Sí? 2 de un lado y 2 del otro lado. Ya. A ver. Ahora, me dijo que los jueves era el día de ir a la Merced. Sí, mi mamá que iba a la Merced. ¿Y usted iba con ella? Yo la acompañaba. ¿Tenía ahí a su marchante? Tenía sus marchantes, digamos, ya sabíamos que el primero que tocaba el vendedor de Faule, cuando era el primero conocido. Después ya era conocida por todos los puestos, por la marchanta que me van a dar, que me va a comprar ahora, y compraba la verdura y compraba lo que necesitamos. Mi papá en ese tiempo
creo que le daba 14 o 16 pesos para toda la semana. Con eso realmente más o menos se vivía apuradamente, pero más o menos ahí la íbamos pasando. ¿Y se acuerda qué tipo de cosas compraba ella en la Merced? Porque bueno, ustedes tenían las costumbres de Alepo y Bueno. me imagino que toda la comida que hacían era comida árabe, ¿no? Bueno, compraba el faule, el banján y la calabaza. Y había ¿Qué el es bide, que el era, faule y el bancán? el faule era Habas. las habas. Y el banján era Berenjena. la berenjena. Ah, Y el bis de los Y el bide, chícharos. los chícharos. ok. A veces mi papá traía costales de chícharos porque era más barato. Compraba costales y se ponían a pelar mis hermanos los chícharos. Entonces costaba creo que 7 o como 10 centavos el kilo. Ujú. Y también ahí compraban las gallinas. Sí, allá en el mercado, había un mercado que había ahí de aves y allá había mismo un jajam que las mataba. Ujú. Y el que no quería se las ¿Se llevaba acuerda a quién su era casa. ese jajam? El jajam ese de allá de la Merced, no me acuerdo con eso, pero luego el jajam que mataba gallinas, el jajam Labran Toashi, era realmente el que mataba las gallinas. Ujú. Cobraban 10 centavos por cada gallina, por matar a las gallinas. Ya. Algo que decía su hermana en el video, ¿era su hermana? Sí, Sí, ¿verdad? Que, no, que es no mi se hija. acostumbraba, la carne de res no la acostumbraban hasta que llegaron los Yiddish, que ustedes solamente conseguían carne de cordero, ¿no? Sí, porque no estábamos, aparte de que no estábamos acostumbrados, pensábamos que la carne era tarea que no se podía comer. Por ignorancia a lo mejor, pero no comíamos eso. O sea, ¿no comían la que vendían los Yiddish? En un principio no, pero después posteriormente sí ya vieron que realmente la carne, porque hubo un momento en que ese carnicero metió carne taref. Entonces ya había la duda de que si era taref o era casero. Entonces no comíamos, comprábamos de otra carne, de otro lado. Ya. Ok. Y también lo que cuenta en la entrevista es que enterraban el carbón abajo de la tierra y ponían la olla encima para que en Shabbat la comida estuviera caliente y que quedaba muy rica. ¿Usted tiene algún recuerdo de eso? Sí, sí, ponían esto y a veces ponían el brasero y ponían el carbón y bolas para conservar caliente la comida. ¿Eso lo hacían en el patio de la casa? Un espacio de la casa le ponían una tabla así de metal y ahí ponían ponían sobre esa base de metal para calentar. Ya. También cuenta que usaba 2 cuchillos para cortar la carne para hacer el quipe. Sí, había uno muy filoso y otro que era menos filoso. Ah. Y para hacer el quibe había un molino de mano que ponían ahí la carne y se molía la carne. Era un ¿Y qué más? molino de mano que se acostumbraba, ahí se molía la carne y para que quedara bien molida, a veces se ponía 2 o 3 veces para que quedara para hacer el quibe, porque tenía que ser el quibe de una carne muy molida. Ahora, hoy en día, si vamos a freír quipe, lo vamos sacando del congelador directo a la freidora. Y en ese entonces no había ni siquiera refrigeradores. ¿Cómo hacían? ¿Cocinaban el quipe para el mismo día? No, porque el refrigerador era la ventana del balcón. Ahí le ponía a mi mamá un paño húmedo, ahí se conservaba más o menos.
Y ya después de un poco de tiempo, sí compramos uno de los primeros refrigeradores aquí en México. Ujú. Usted tiene un recuerdo muy vivo de su papá, como lo que estamos viendo en esta foto, ¿verdad? Más o menos, sí. Porque mi papá amasaba, ahí está el pan, y luego mis hermanas ya eran las que se encargaban de amasar el pan, y mi papá lo llevaba a las calles de San Antonio, Tomatlán, porque todavía no existía Guanajuato 54, entonces lo llevaba a un horno para que ahí ponían las bolas de masa y hacían la carne y hacían el pan. ¿Usted se acuerda en qué número de San Antonio Tomatlán? Ahí No. era un horno. Había un horno, no era horno de país, era un horno para la comunidad mexicana. Ujú. Ya después de un tiempo, era en las calles de Guanajuato 54, fue cuando la familia Sidawi tenía el horno. Ujú. Sí, de eso tengo una foto al ratito. Y bueno, también cuenta en la entrevista que luego compraron un metate. Este perteneció a la familia de Sophie, lo que pasa es que no sé cómo es de soltera, es de la comunidad Shami, pero Sí, bueno, me llamó la atención que en el metate, que es tan mexicano y tan prehispánico, ahí prepararan el quipe. sí, era para molerla, porque entonces no era la máquina esa, sino era con se molía para que quedara mejor molida y que quedara muy suave para poder hacer el kibe. ¿Y a usted le tocaba ir a la carbonería? No, pues a mí no. Pues el carbón que yo recuerdo había un cajón que estaba en el baño y se compraba por bultos el carbón y bolas. Bolas era para que se mantuviera bien caliente y no se terminara rápidamente el carbón. Primero prendían un ocote, era un palo así como una madera, y lo ponía ahí entre el carbón para que empezara a prender a calentar. Después ponían bolas y después ya empezaban a calentar bien. Ya. ¿Y con eso también calentaban el agua para bañarse? Pues eran botes, porque me acuerdo que eran botes de metal, que ahí se calentaba el agua, se calentaba en el carbón. Y había unas tinas metálicas que ahí nos bañaban. Ujú. Creo que una vez a la semana, ¿verdad? Era los jueves. Los jueves. Algo que dice también en la entrevista es que para Shabbat, antes de la comida, servían una botanita con encurtidos, aceitunas y anís. ¿Usted tiene algún recuerdo de esto? Pues sí, me acuerdo que mi papá siempre preparaba aceitunas, botanas y él era el arak, era el que utilizaba para hacer la verajá, y estaba ahí, tomaban, papá. Y a él le gustaba mucho el tequila. Me mandaba a comprar tequila, era $1 la botella, y ahí se la pasaba. Yo supe que el abuelito de mi suegra, el señor Joseph Dweck, fabricaba arak en su casa. ¿No sabes si consumían de ese? No, no recuerdo. Ujú. Yo recuerdo que había un señor Saba y un señor de otro apellido que se ponían a fabricar de piña. La piña la molían y todo y la dejaban a que sí, y después la sacaban la exprimían y sacaban el jugo y esa era le ponían alcohol de 96 grados. Y anís, ¿no? Si no, no es Anís. arak. El anís Claro. se compraba en el mercado. Ujú. ¿Sabes? Ya. Bueno, tengo algunas fotos sueltas, pero que son muy bonitas. Entonces, pues quisiera compartirlas con nuestros invitados.
Esta, pues del lado de atrás dice recuerdo de Tehuacán. Este a mi Guaján, querida Puebla. hija. Ujú. Mi Aquí veo, mamá, mi mamá le ¿no? gustaba mucho ir ahí por los baños que había, ¿no? En Tehuacán. Ujú. Sí, iba que había unos baños termales. Entonces iba con frecuencia. ¿Los usaba para cuestiones medicinales o por el placer? Pues más que era la idea de que eran medicinales. Ujú. De acuerdo. Y tenemos aquí otras fotos como de excursiones, esta de Xochimilco, que es muy linda, aunque Sí, no, no ahí reconozco muy bien quiénes son. está mi suegro. Mi suegra Ujú. era mi hermana y mi esposa. Ya todos en el público habrán, bueno, su familia no, pero los que no son familia ya habrán hecho una mueca de ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Mi hermana, que fue mi suegra, ahorita vamos a hablar de eso, pero es muy interesante. Aquí hay otra de Chapultepec. Sí, ahí íbamos acostumbrados a remar los domingos. Ujú. Y también lo que cuenta su hermana es que cuando una muchachita que se acostumbraban a casar a los 13, 14, 15 años, nunca podían salir solas con el novio, tenían que ir acompañadas por algún Acompañados. chaperón. Sí, eran desconfiados. Y muy conservadores, muy Así conservadores. era. Pero yo digo que eran Ahora, costumbres que ujú, aprendieron ellos de sus padres. así es. Entonces estaban exactamente haciendo lo que hacían sus padres con sus hijos. Sí. Cuando me dijo que fue que usted iba mucho al cine Díaz de Sí. León, no encontré ningún cine con ese nombre, pero encontré un teatro. Y en aquellos tiempos muchos teatros ponían películas, o sea, eran teatros y eran No, cines al mismo tiempo. no, había un cine que se llamaba el Díaz de León y había otro cine. Después ya había más cines, el cine Edén, el cine Goya, el cine Royal, el cine Parisiana. Había varios cines Ujú. y pasaban películas americanas con doblaje con títulos en español. Y cuéntenos la travesura que hacía para ahorrarse el boleto. Bueno, las travesuras que yo hacía era que si alguien estaba ya dentro en el cine, le preguntaba en qué iba la película y luego compraba 2 centavos de cacahuates y me metía ahí y decía, ¿y dónde está su boleto? Le dije, se acaba de salir. Sí que eso le pedí permiso, ya se olvidó de mí. No me decía nada, ya me metía. Ya lo dejaban hacer su travesura. Así es. Cuéntenos de lo que usted recuerda de su educación. Me dijo que primero fue un poquito de tiempo a la Melchor de Talamantes. ¿Qué recuerda de esa escuela pública? Bueno, recuerdo de esa, fue muy poco, porque no estuve más que ahí muy pocos días en esa escuela. Ya después nos cambiaron y ya no estudié en esa escuela. Estudié después en una escuela Chihuahua, que estaba en las calles de Chihuahua, y ya después, ya cuando estaba un poquito mayor, ya fue a la escuela Emilio Carranza, que esa es la que más recuerdos tengo. Tengo recuerdos de mis maestros, de mis compañeros, algunos recuerdos. ¿Le gustaba a usted ir a esta escuela? Pues no había otras, había escuelas, no había más que la Benito Juárez y la Emilio Carranza. Esas eran escuelas del gobierno. Escuelas particulares había varias, ¿no? Sí, ya luego también estaban las escuelas judías, pero eso ya no le tocó a usted. No, ya Pero no. algo me dijo usted que en esta escuela Emilio Carranza había cierto antisemitismo. Bueno, no era bien visto a los paisanos, pero había por una razón, que ahí en la escuela siempre los examinaban antes de entrar, si estaban limpios las uñas, las orejas y todo, y algunos iban sucios. Entonces,
pensaban que algunos que venían sucios era todo y no es cierto. Pero así era. Era etiquetado un poquito el judío, no era muy bien visto, ¿no? Pero gracias a Dios la pasábamos bien. Nos dimos a querer mucho en las escuelas, resultábamos que éramos aplicados, les demostrábamos que realmente podíamos y gracias a Dios ahí íbamos muy bien. Ya, pero usted me dijo que se acuerda que cuando, no sé si cuando vivía en la Roma o en el centro, llegó a ir al Atigiá, que estaba en Rodríguez Puebla 35. Aquí hay una foto muy bonita de los inicios de esa escuela, que es donde les daban un poco más de Talmud Torá, ¿no? De religión. ¿Qué recuerdo Sí, tiene del sí. Atigiá? Pues ahí no mucho, pero sí me acuerdo de la maestra que se llamaba Janet Choco. Era la maestra realmente que interpretaba porque hablaba muy bien el español y era la directora de la escuela. Ok. Ahora, cuéntenos del Kitab. El Kitab era primero era una escuelita para puros hombres que estudiaban religión, Sí, pero luego ya se volvió una escuela de niños y niñas que ya tuvieron mixta, las sí, sí. materias de la SEP. Cuéntenos cómo recuerdas tu educación en el Kitab. Bueno, yo nunca fui, el Kitab era otra cosa, pero esa escuela yo nunca fui. El Kitab era ya, y me acuerdo que tenía mi jajam, era Jajam Shabot, que era el que me daba clases, y luego tenía más tarde, más después, tuve a Jajam Mordo Jatie, era mi maestro, y era no un grato recuerdo, pero me acuerdo que alguien le decía que nos habíamos cometido algún error y todo, nos ponían un palo, ahí se ve el templo. Me acuerdo que nos ponían un palo con un cordón así, metíamos los pies, lo acordonaban y nos daban de golpes en los pies. Y no conforme que estaban hinchados los pies, nos hacían caminar. Y si no caminábamos, nos apretaban, nos daban pellizcos. O sea que la letra con sangre entra. Así es. Así, yo creo que así fueron educados. Sí. Hay gente que me ha contado que les hacían en las palmas de la mano. A Con ustedes golpes, eran... mandaban había un palo que lo mandaban a arreglar para que no tuviera astillas. Entonces abre la mano y en la mano me los golpeaban. Y cuando era un castigo más grande, era en los pies. Le ponían un palo con un cordón, ahí ponía uno los pies, se los enrollaban y les ponían beurrajón y japerabón y salía uno con los pies hinchados y a caminar. Qué horror. Ahora, algo de la Emilio Carranza, usted me contó que había niños muy pobres y que organizaban desayunos. Sí. Ahí desayunos para la gente pobre. Antes de entrar a las clases en la mañana, había desayunos para la gente pobre, la gente humilde. Había gente que no tenía, que en su casa no había que les dieran desayuno. Y en la escuela había un grupo, un sector de damas de que ellas organizaban y daban el desayuno. ¿Usted desayunaba en su casa? Sí. ¿Y se acuerda qué desayunaba? ¿Qué era lo más típico? Bueno, desayunaba lo que de costumbre, café con leche en la mañana, con un pan. Y a veces comía pan con queso. Y era lo que comía. Ya. ¿El queso lo hacían en casa? El queso no lo compraba. A veces, muchas veces lo hacía en la casa, pero uno en un principio sí lo compraba. ¿En dónde? Lo compraba en el mercado. Pero después decían que era tarif que no debía comprar. Fue cuando empezaron a comprar queso que era caser. Después ya hubo gente que hacía queso caser. De acuerdo. Bueno, sí, en efecto, esta es la entrada al CNIS de Córdoba, que su maestro Murdo Jatie fue el motor para que se construyera este templo.
Usted tenía 7 años cuando Así es. se inauguró. ¿Se acuerda de la inauguración del CNIS? No, No la recuerda. no. ¿Iban ahí todos los Shabbat? Los Shabbat. Y había estas sillas que están ahí en el mercado, eran las sillas. Y en las festividades se vendían para que cada quien tuviera su asiento. Y la gente pudiente compraba y la gente que no podía se sentaba hasta atrás. Sí, eso siempre era un problema, ¿no? Así es. Mire, esta foto y también una anterior la tomó su sobrino Moy Volkovich. Sí. Moy Volkovich Mustri, que espero que, seguro ahorita no nos está oyendo, pero mañana sí, porque está en Israel. Sí. Y bueno, este es el Midrash, o sea, la sinagoga chica, donde rezaban todos los días. No sé si a usted le tocó conocer este Midrash o dónde le tocaba rezar en Sí, sí, lo conocí, era la parte, había una parte de arriba, a un lado del primer piso, era el segundo, en el primer piso, y había ese midrash, había esa gente que era la más religiosa, que tenía ese midrash y ahí rezaba. Ujú. Esta es otra foto de su sobrino Moy. Y Ahí es donde guardaban las corachas y los libros y todo eso. sí, Y la parte de arriba era donde ponían el Sefer Torah y era donde leían. Para la gente que no está familiarizada, estas telas son como unos mantos que se ponen los Así hombres es. para rezar y que se llama talit. Talit, exactamente. Y esta sinagoga ya se encuentra abierta al público porque ahora es el Centro de Documentación Judío de México, el CEDIJUM. Así es. Así es que si la quieren conocer, que es una verdadera belleza, y la parte del templo se convirtió en biblioteca, nada más tienen que hablar para hacer una cita y que les hagan una visita guiada porque es espectacular. Claro, que es una Bueno, maravilla. y a ver si se alcanza a ver porque está muy quedito. Aquí dice Horno Tel Aviv, en este edificio precioso de las calles de Mérida y Guanajuato, que usted ya nos mencionó el horno. ¿A usted le tocaba ir a este horno a recoger o a llevar la masa o el lahmacun? Sí, me tocaba hacer cuando hacíamos la lahmacun. Habíamos una olla, la llevamos allá. La familia Sidabo eran los que realmente administraban el horno. Uh-huh. Para los que no saben, cuéntenos qué es el lahmacun, que es un platillo que el otro día descubrí que mi amigo armenio también come lahmacun. El lahmacun es una tortilla que la ponen con carne molida, que la hacen preparada la carne, la ponen en la tortilla y la ponen en el horno, y ese es el lahmacun. Carne, así dulce. es decir, carne se dice lahmacun, carne con masa. Con muchas especias, creo que inclusive tiene tamarindo. Cada quien hacía su estilo. Había unos que los hacían con mucho picante, hay unos que no los hacían con mucho picante, y cada quien tenía su estilo de hacerlo. Sí, y hasta el día de, bueno, en ciertos lugares hay otros que ya no permiten que uno prepare la carne, pero antes el estilo era que en una palangana la familia preparaba la carne, la llevaba al horno y los dueños del horno convertían esa carne en estas como quesadillitas que se van comiendo y que son deliciosas. A mí alguien me contó que era niño y que iban al horno y de regreso se comían como 10 en el camino, calientitos. Sí, les gustaba mucho, pero la gente de allí a veces aprovechaba y cogía de esa carne algo para comer ellos. Era la familia Sidawi, era Selim Sidawi. La familia panadera eran los Sidawi. Eran los que tenían las calles de Guanajuato. Guanajuato 54, había una panadería y ahí iban. Pero antes de eso, mi papá, no existía esa panadería. Mi papá iba a las calles de San Antonio Tomatlán, había una panadería de Goyim, y ahí él llevaba su masa, y mis hermanas amasaban en la casa.
y la masa la llevaban al horno y hacían bolitas así y hacían el pan de ahí. Y era un Que pan creo muy que- especial. No era, Ujú. Y creo que hacían 4 o 5 kilos de harina para que les alcanzara para toda la semana. así es. ¿No comían tortillas? Pues sí comía tortilla, pero más comíamos era pan. El pan árabe. ¿Y el café dónde lo compraban? ¿Se acuerda? El café era en el centro. Había un molino donde pedían el café. Había de 2 tipos de cafés que los mezclaban los cafés y los ponían en el molino y los hacían ya para poder hacer un café, el que uno quisiera. Ujú. Ya. Bueno, mire, aquí tengo la tarjeta de migración de el señor Abud Tuachi, que según entiendo, él es el que mataba las gallinas para hacerlas kasher. No sé si era Abud o era su papá, Yo creo que era su papá, ¿sí? Creo porque que él después pues, luego continuó con la labor de él su papá. continuó con lo de papá. Bueno, esta foto de la derecha es un shohet yiddish, Sí, pero podría ser Selim Lobatón, ¿está de acuerdo? Se parece. exacto. Bueno, pero es yiddish y ahí en los mercados hacían que los pollos fueran kasher y Kasher. todos los Sí, los trabajadores del pasaban mercado. allá a una parte y los hacían kasher. Los examinaban que no tuvieran alguna parte completa, es decir, checaban las piernas, checaban el... Y cuando veían que era taref, lo quitaban y lo decían que se no podía comer. ¿Por qué? Porque no estaba completo. Tenía que estar el completo, la gallina o el gallo. Ya. Y cuénteme una cosa, ¿cuándo empezó a estudiar usted para su bar mitzvah? ¿Con quién? ¿Cómo tiene el recuerdo de su bar mitzvah a los 13 años? Bueno, realmente lo único que recuerdo era que me pusieron a prepararme para mi mitzvah, que aprendiera la perashá para poder leerla en la hora de pasar el Sefer Torah. Y estudiaba para pasar el Sefer Torah, para decir la bendición y que me leían la parte del Torah que me tocaba. Esto fue ahí en el templo de Córdoba, me En el imagino. templo de Córdoba. Ok, ¿y hubo alguna fiesta después? Pues hubo fiesta, sí, una fiesta en la casa, un desayuno. Ujú. Me acuerdo que pusieron mesas Me en la imagino casa que- y trajeron un mesero, y preparó todo. Y ahí festejamos. ya. Un desayuno completo, servían pues la comida que se acostumbra y la pasamos más o menos bien. Ujú. Ese no es Yusef, amigo. Esta foto, porque usted me dijo que los vecinos en la calle de Costa Rica era la familia amiga. No sé si es el señor que recuerda como vecinos ahí en la vecindad, pero además él tenía una tienda, si no mal recuerdo, también en la calle de Mérida. ¿Ustedes compraban en su tienda? Sí, este era el señor Amiga. Ujú. Aquí podemos ver las cajas de Larín y podemos ver algunas latas que creo que eran Atún. de atún, porque alguien Sí, me dijo que también vendían jalagua. el agüe. Ajá. En este abanico, o cómo se llama, en este acordeón, él guardaba las notas de la gente que le debía porque nadie pagaba el mismo día. No, le quedaban a deber. Ujú. Luego mandaba a cobrar y le abonaban. La Sí. gente no tenía recursos. Entonces, más o menos ahí se la ha ido pasando. Él iba acumulando la gente que le debía y cada semana mandaba a cobrar. Ujú. ¿Se acuerda de esto? Sí, me acuerdo. Y me acuerdo de este carrito, la heroica de la nevería.
¿Se acuerda que compraba? ¿Qué sabores le gustaban de helado? Pues había de hielo y había de leche. A mí me gustaba de mamey, luego había de nuez, y eran unos helados riquísimos. Como en ese momento soñaba que era al salir de la escuela, me iba yo a comer un helado. Costaba 5 centavos el barquillo. El doble costaba 10. Eran famosísimos estos helados. Yo alguna vez leí que hubo presidentes de la República que mandaban a alguien a llevarle el helados helado. de la Heroica. Sí. Y luego también estaba a la vuelta este otro sitio, la Bella Italia. Bueno, ahí era, ese lugar era así de un italiano. Y había ahí donde a veces los viernes o los sábados se sentaban allá a tomar una nieve. Dicen que era un lugar de ligue entre los muchachos. Sí, ahí realmente sí. Era que las chicas iban allá, se hacían señas, luego se hacían la relación, luego se hacían novios. Es una tragedia que ya desapareció hace poquito. Ya lo quitaron. Ya. Sí. Mire, aquí está mi suegro y el que está de espaldas es el Chapo Chabot. Seguramente lo conoce también. Sí. Él me dio esta foto. Sí, ahí está a mano derecha. Ahí está tu suegro. Y este es el señor Salomón Chabot. Sí. Le dicen el Chapo. El Chapo. Bueno, puse esta foto de la familia Amiga, que no tiene que ver con su familia, pero es una foto que tengo que me encanta de una excursión en el Parque del Estadio, para que me platique de, pues si ustedes también hacían excursiones y se llevaban las canastas con las ollas, ¿qué recuerdos tiene de esas salidas familiares? Sí, pero no era el estadio donde íbamos a Chapultepec. Entonces llevábamos canastas y cuando queríamos ir íbamos a Xochimilco. De Xochimilco tengo muchos recuerdos porque aventábamos una trajinera y la alquilábamos por toda la tarde. Y pues estaban los músicos y nos cantaban canciones mexicanas y la pasábamos realmente muy contentos. ¿Ustedes llevaban su comida o ahí la Sí, compraban? no, llevábamos canastas con comida. Y había una especie como de mesa que se preparaba. Ahí le poníamos un mantel y poníamos la comida y comíamos y pasaban. Los músicos querían que si nos cantaran una canción y la pasamos rico. Pues sí. Tengo unas fotos de Xochimilco que ahorita vamos a ver. ¿Y de la Jusco tiene recuerdos del parque? El Parque Ajusco, pues cómo no, era realmente el parque donde yo, allí mis pininos ahí descansaba, ahí platicaba saliendo del templo, me iba ahí y había un muchacho que se llamaba Casín, que comía muchas pepitas y tiraba las cascaritas allá. Todo el camino del templo hasta el jardín era comer pepitas. Y descansaba en ese. Había una casa preciosa que era un palacio. Hasta la fecha existe esa casa. Es de una familia Shami, pero es un palacio, realmente es un palacio esa casa. Es donde vivían los Jafif. Los Jafif. Ahorita es la Universidad de Londres. Sí. Sí. Bueno, es una sede de la Universidad de Londres. Sí, preciosa. A mí alguien me contó una vez, y no me acuerdo quién, que de repente una señora sacaba una charola con tazas de café turco porque vivía enfrente y pues había siempre gente, paisanos ahí. ¿Usted recuerda algo de esto o no? No. Bueno, y cuéntenos que usted fue a una organización sionista de jóvenes que se llamaba el Ijud. Bueno, yo no fui a esa de jóvenes del Ijud, yo fui a
organización de los Ashkenazim, que era una organización, pero realmente de la comunidad. Después de un tiempo, sí fue el Ijud Abonim. Porque me contó que fue al Lijud, o a lo mejor se lo conocían como el Abonim. Sí, fui ahí, pero realmente muy poco tiempo. Ya. O sea, ¿no fue algo significativo en su vida? No, Ah, bueno, entonces olvidemos esta imagen. Aquí hay otras dos imágenes de su papá, un poquito ya más grande. Su papá era una persona religiosa sí, y era una persona muy estricta. pues más o menos era existe. Aquí hay otras imágenes familiares. Aquí está la familia, sí. Ahí fue cuando vino el casamentero y que casó a mis papás ahí, en esa foto. En Aquí. esta de aquí, El casamentero número 1, ¿cómo se llamaba? No sé. No recuerdo, pero sí sabía que era el que casó a miles de gentes. Y ahí está mi familia y aquí estoy yo. ¿usted es este o cuál? ¿O este? Ya no sé. Este se de aquí, parece. este es mi hermano Marcos. Porque Aquí yo no soy veo yo. yo no veo lo que usted está señalando, pero si vemos la foto de frente del lado izquierdo, aquí hay alguien que no se le ve bien la cara completa. Este es Eduardo. Este soy yo. Este es mi hermano Marcos. Este es mi hermano Aarón. Este es mi hermana Samía. Ajá, yo Esta creo que no es ella. recuerdo quién Rosa. es. Ajá. Ok, Esta pero es mi mamá. abajo. Y su papá. ¿Pero el casamentero está en esta foto? No. Ah, de acuerdo. Y aquí está usted muy Si haces un jovencito. poco así. ¿Perdón? Sí, ahí está cuando tenía pues, todavía 18, 17 años. Después de que usted hizo, me parece que nada más hizo 2 años de secundaria, ya en una secundaria pública también. Sí, Ujú. en la secundaria 14, que estaba en las calles en la avenida Chapultepec y Revolución. Ujú. ¿Y qué pasó después? ¿Se salió de estudiar qué pasó? Cuéntenos lo que le dijo su mamá. No, a mí me dijo, mira, aquí comes, sí. Aquí duermes, sí. ¿Y qué aportas tú a la casa? Dije, pues que yo puedo aportar o estudio o trabajo. Dijo, pues vas a estudiar y vas a trabajar. Tienes que trabajar para aportar algo a la casa. Y fue cuando me dediqué a trabajar. Entonces vendía pastillas esas de dulce y chicles. Ese fue mi primer comienzo. Ya después aprendí a vender otra cosa, navajas de rasurar. Iba. Este café, el Tupinamba, me gustaba entrar para vender ahí adentro. Pero el bolero de ahí era un malvado que no podía ver a los judíos. Y si yo me acercaba para entrar, no me dejaba entrar. Ese recuerdo, te acuerdo del Tupinamba. Ya. Que era un café de españoles, de refugiados españoles. Sí, Ujú. Y bueno, la foto de arriba la puse, aunque no tiene que ver, porque me dijo que entraba a las cantinas a vender medias, ¿no? Para las señoras. sí, andaba yo, compraba unas medias había una cajita con 6 pares y me ponía a vender, les ofrecía a los señores para sus esposas y allí me dedicaba a vender. Y a veces me iba bien, a veces me iba regular. Ujú. Y había una ocasión en que un señor me dijo, te lo voy a comprar. Me compró una y dice, pero ahora te voy a echar un volado. ¿Cuánto vale una caja de? O me la das por la mitad de lo que cuesta, o te pago el doble. Está bien. Entonces, había una bola de dados
en los cuales jugaban con ellos y los echaban así. Y ver que marcaban a veces 3 haces, 4 haces, 2 pares y todo. Entonces la aventaba y siempre yo le ganaba. Se enojó tanto que un día me dijo, dice, mira, ahora ya no vamos a jugar ahora vamos a jugar de dinero. Y de dinero le gané mucho, le gané bastante dinero, que dijo, la verdad, contigo ya no puedo. Ahí vas. Iba a las cantinas a ofrecer y a los restaurantes iba a ofrecer. ¿Y no lo echaban a la calle? Pues no me dejaban entrar, pero a veces sí entraba. Quería hacerme amigo del bolero para que me permitiera, pero no dejaban entrar. Ya. ¿Sabe qué? Antes, cuando estaban estas fotos de su papá, quería que nos cuente de un oficio que él llevaba a cabo y que es muy importante, que él trabajaba en la Hebra Kadisha, que es el grupo de judíos que preparan a los muertos para su entierro. ¿Cómo recuerda a su papá si de repente estaba en la comida y lo llamaban y se tenía que ir? O sea, ¿qué recuerdos tiene de su papá trabajando en este trabajo? Bueno, le hablaban cuando había necesidad para ir a lavar a un fallecido, para que realmente estuviera puro y limpio para que lo pudieran enterrar. Pero también los velaba, ¿no? Sí, me acostumbraban a velarlos una noche. Entonces, a veces rentaba a alguien que se quisiera quedar con el fallecido, le pagaban una X cantidad para se quedar a velarlo. Uh-huh. Ya, sí, porque en el judaísmo está prohibido dejar a un muerto solo y hay que acompañarlo y rezar los salmos sí, toda la noche. claro. Ya, ¿y cómo aprendió su papá esto? Bueno, él desde Alepo ya sabía, ya más o menos tenía una idea. Entonces lo mandaban a llamar para velar el muerto y se quedaba con él toda la noche y los acompañaba, porque no dejaban que un ser fallecido estuviera solo. ¿Y a usted no le daba miedo eso que hacía su papá o no lo sabía Pues en bien? un principio sí me asustaba, pero después ya no, ya me acostumbraba. Uh-huh. Ok, bueno, pues a lo mejor eso sembró las bases para lo que usted después se dedicó, que no fue eso, pero que hizo una gran labor comunitaria que ahorita vamos a hablar de ella. Puse esta foto del Moro porque me dijo que después de vender esas cosas, conoció al señor Natán Tartakovsky, que tenía una tienda pegadita al Moro en San Juan de Letrán, ¿correcto? Cuéntenos de ese trabajo. Así Porque con no él encontré trabajé en fotos Natán de... Tartakovsky. Yo tenía una ferretería de un lado de ferretería y boletería del otro lado. Ahí trabajé casi varios años, ¿no? Me ¿Cuál era su pagaba, creo, trabajo? era de atender a la gente. Y como era yo muy listo, la gente que venía, si quería comprar una cosa, trataba de venderle más cosas. Entonces, por eso realmente siempre querían que yo estuviera atendiendo a la gente. Uh-huh. ¿Y por qué se salió de ese trabajo después? Pues me salí porque en ese tiempo creo que fallecieron mis hermanos después, que tuve que dejar el trabajo ya. Ya. Ahorita vamos a hablar de eso también. Esta foto me encantó porque lo que entiendo es que es una azúcar que hicieron en una terraza, parece que es la colonia Roma. Entonces vivíamos en las calles de Mérida. Uh-huh. Que se cambiaron así como todos los judíos de la colonia de Alepo y también de Damasco. Mérida Todos. 147. Sí. ¿Esto es en Mérida Sí. 147? Sí. ¿Y quiénes son? ¿Los reconoce? Bueno, ahí está mi mamá, mis hermanos y mi papá.
Está divina Pues esta más o foto. menos alguna. Sí, Y entonces hacían la suká cada que era la fiesta en... la fiesta de Sukkot. Ujú. Íbamos a la calle de Yucatán, que había las partes esas para poner en la parte de arriba. Ah, o sea, en Yucatán vendían la palma. No vendían, nos la robábamos. ¿De dónde? Pues de las palmeras, Ah, de las palmeras. ¿Iban con su machete? sí. De veras. Si no, veíamos uno que era el monstruo de allá y decía, mira, párteme unas de estas de acá, nos llevamos para tener en el azúcar. Ya después de un tiempo, vendían unas partes que vendían que ya para poner el azúcar, para que fuera permanente, que ya no fueran palmas, sino fuera una cosa ya bien hecha. Y ahí se ponía en su corte y lo guardaba uno para el año siguiente. Ujú. Sí. Bueno, y aquí entra en escena otro personaje que es Fortuna. Cuéntenos, o sea, Esta es mi esposa. en cualquier historia uno le preguntaría a la persona y cuéntame cómo conociste a tu esposa. En este caso es una historia un poco diferente y extraña porque ella bueno, era hija de Como una había hermana. en paz descanse mi primo David. Mi primo David me dijo, ya estás en edad de casarte y tienes que comprometerte. Tú veas, había una chica que estaba cerca de allí, en la parte de arriba de una vecindad, de una calle, y le dije, esta chica me gusta. Entonces me dijo, fue a preguntar, me dijo, ya está comprometida. Le dijo, te voy a buscar una chica guapa y bien hecha. Y fue cuando me presentó a mi sobrina. Y realmente, cuando me casé, no me casé enamorado. Me casé casi, me casaron, pero después adoraba a mi esposa, la quise muchísimo tiempo, y la adoraba. Era ella guapísima, la paraban en las calles, Es ella, miren qué cosa. Aquí sí, está, aquí que está. tenía unos ojos preciosos, ojos verdes, y se paraban para preguntarle de dónde eran esos ojos. Guapísima. Sí. Miren, para los que no están Viví feliz familiares. con ella mucho tiempo, pero gracias a Dios. Ujú. Después fue triste su vida, pero con ella viví mucho tiempo muy contento. Ya. Sí, a mí me confundí mucho con el parentesco, porque pues quien era su hermana, el día de su boda se convirtió en su suegra. Y, ¿no? Así es. Y bueno, yo estaba como muy hecha bolas, pero bueno, este tipo de cosas eran comunes en la comunidad de Alepo. Eran comunes que las mujeres Así se era, casaran sí, muy sí. niñas Que te y era muy casaban común con que las se primas, casaran sí. primos. Así es. Aquí tenemos otra Así foto. era. La más guapa es ella, sin lugar a dudas. Está Y en el bueno, centro, sí. Guapísima. quiero nada más poner algunas fotos de o sea, de dónde viene ella. Este era su abuelo, Ezra Dabá, en Alepo. Lo Sí, vemos con el típico fez, que es este sombrero que usaban sí. en estos Esa era, países. sí. Ujú. Sí, la Y el gente hijo, religiosa era de estos. ajá, y este es su hijo, o sea, el abuelo de su esposa, que se Sí, llamaba Isaac Dabá, que este es un documento Isaac muy Daba. interesante, porque este es el pasaporte, que era una hoja que se doblaba, y aquí vemos que Sí, está en francés, y aquí tiene la firma en árabe, aquí la vemos, el sello que dice sí, Alepo, ¿no? Y hay otro documento muy interesante de Alepo, que es este, que está más bien en árabe, en francés, y aquí dice, yo que no sé francés, dice que tenía ahí bueno, dice, bueno, que es blanco, dice su profesión, dice élevé,
y parece que eso quiere decir estudiante, y que dice Marie o celibater. Y dice celibater, yo dije, ¿cómo? ¿Celibato? No, eso quiere decir soltero. Entonces Sí. es el documento con el que viajó aquí, a América. Pues el abuelo de su esposa. Y esta foto que para mí es un tesoro, porque, bueno, él por lo que veo se dedicaba a vender cosas en abonos y aquí aparece con su ayudante mexicano, que estos cargadores es cuando ya tenían un poquito de recursos, podían pagarle a alguien que les ayudara y estos ayudantes Así se es. convertían en mucho más que los ayudantes, se convertían en sus traductores, en Ah, sus consejeros, ¿no? Esto puedes comer, Así esto no comes. exactamente eso era. Y gritaban en las vecindades, ¿no? Conchas de San Exacto. Andrés. Se cobijan dos y ¿Cómo? amanecen tres. Se cobijan dos y amanecen tres. Que aquí pareciera que están vendiendo cobijas o cosas pesadas. Y aquí los vemos Son a... colchas, Sí, cobijas y colchas. sí. Bueno, y cuéntenos Este es aquí mi de... suegro, mi hermana, mi suegro, mi hermana. Y esta Y es mi aquí su esposa. esposa. Qué raro, de veras. De veras que qué raro. Es la hija de su hermana, ¿no? Así era mi sobrina. Sí, y esto no fue muy raro para usted cuando se casó. Pues sí fue raro, pero realmente prácticamente me presionaron tanto que me casaron realmente. Yo no me casé enamorado, casi me obligaron a casarme, pero después adoré a mi esposa. Fue una fortuna, su nombre y su vida. Qué bien. Bueno, otras fotos. Esta está muy interesante porque es en Xochimilco. Aquí están las trajineras, pero están afuera en la tierra. Sí, estas son Ujú. las trajineras. Esta es mi hermana, el señor Alberto Tema, y estas fotos que las traían en el corazón, ahí las retrataban, ¿no? Sí, está. Recuerdo de Xochimilco. Aquí hay unas fotos que está su mamá en la calle, aquí con su Esta es mi esposa. hermana Ujú, y mi esposa. aquí. Y aquí con su hermana Linda, la mamá de Con mi Moy. hermana Linda, así es. Siempre me pregunto en estas fotos qué traen en estos paquetes que habían comprado. Todo se envolvía en papel, no había bolsas de Sí, plástico. sí, Ujú. Y finalmente pues se comprometieron y se casaron. sí es. ¿Cómo es el recuerdo que tiene de su boda? ¿Dónde fue? Esto creo que es el civil, ¿no? En lo civil. En la casa. En la casa. Vino el casamentero número 1 en los casos. Yo quiero que se acuerde del nombre de ese casamentero, a ver si luego se acuerda. Sí, Si voy le a viene, preguntar y sí de recuerdo. si le viene a la mente. ¿Y la boda dónde fue? Porque yo no reconozco En el, este salón. en el patio. En el patio. Había un restaurante, era un cabaret, que era el patio. Ahí fuimos. Ujú. Otras cuantas. Y su luna de miel en Acapulco, como era tradición. Sí, allá en Acapulco fue cuando nos casamos y fue una cosa realmente un poquito así típica. Fue cuando recién nos casamos. Ella estaba en su cuarto, entonces entró una colmena y había una reja y le dije, déjame pasar. Dije, no, esta colmena hasta que no la quites no te dejo pasar. Por favor, Fortuna, déjame pasar ya. No. Hasta que no quité la colmena, me dejó pasar. A ver, perdón que me meta, pero dice que en la luna de miel ella estaba en su cuarto, ¿no tenían el cuarto de los dos? Sí, era el cuarto de los dos. Ah,
Bueno, entonces era el cuarto. Pero es que cuando estaba la colmena, no me quería dejar entrar. Era en la terraza. En la terraza, sí. Ah, Por favor, déjame entrar. No. Quita la colmena primero. bueno, y luego empezaron a llegar los hijos. ¿Cuántos hijos tuvieron ustedes? Hombres fueron, ¿cuántos hombres? 2. 6. Tony, 2, papá. 2 hombres y 4 mujeres. No, Ujú. y 5 mujeres. A 5 mujeres. Bueno, este es un episodio tremendo de su historia familiar, o sea, fue tremendo para la vida de México cuando fue el terremoto de 1957 que descabezó al Sí, Ángel. Pero cuénteme su experiencia personal con este evento, por favor. bueno, fue una vivencia muy triste porque estaba yo realmente que ahí fallecieron mis hermanos. En la casa en que vivía era recién modelada, que no habían terminado, es decir, recién se habían cambiado porque era una casa nueva. Entonces se derrumbó para arriba, para abajo, se aplastaron. Y los únicos que sobrevivieron de allí fueron mis sobrinos. Había una familia Beque que completamente toda falleció. Y este es mi hermano José con Disa es. Ujú. Yo sé que 2 hermanos de usted con sus esposas y sus hijos fallecieron y que fueron José, que aquí vemos esto que es del hijo, que está su hija, está curioso esto porque dice enfermera Lupe, datos y observaciones parecida a la mamá y que el doctor era Luis Ostrowski, un doctor de la comunidad. Pero bueno, esta es la foto de Ese era el partero, era así, el doctor Ostrowski. Era el que aliviaba, pero eso fue ya después, porque sí. los primeros que aliviaban cuando Beatricita. era Beatricita, era Sí. la partera, y los aliviaba en la casa. Después ya conocieron a un doctor que empezó a trabajar con la comunidad, entonces él era el portero. Entonces, bueno, aquí tenemos a su hermano José y pues lo recordamos, ahora que recordamos esta tragedia, y también su hermano Moisés, que se casó con Elena, también fueron víctimas de este El terremoto. temblor. Pero ¿y cómo les avisaron a ustedes? ¿Qué hicieron? ¿Fue la Jebra? ¿Los encontraron? ¿Qué pasó? Me imagino que fue algo verdaderamente traumático. Fue tremendo, porque en un principio, como estaba el derrumbe, no los encontraban. Tenían que escombrar para buscar, para sacarlos. Y después ya nos avisaron, no querían avisarme nada. Me llevaron a mí a la casa, después ya me llevaron a la casa y me dijeron que habían fallecido y que ya los llevaban al panteón. O sea, sí encontraron los cuerpos. Sí encontraron los cuerpos. Uh-huh. Yo recuerdo a mi hermano José cuando estaba derrumbándose la casa, que me hacía así con señas. Se derrumbó la casa y fallecieron. ¿Cómo vio usted sus señas? ¿Usted dónde estaba? Estaba en la calle. Él estaba ya vivo, ¿no? Me estaba haciendo señas, después se derrumbó la casa. Qué Y barbaridad. quedaron ahí, sí. Él falleció porque la falta de aire. Murió asfixiado. Como cayeron muchas piedras de allí y todo, casi los enterraron y ya no pudo él respirar. ¿Y hubo algún acto comunitario por todos los que fallecieron en ese temblor? Que usted recuerde algo en el país.
No, una cosa fatal, ¿no? Tremenda. La gente estaba asustadísima. El ángel se cayó por las calles rezando y pidiendo, porque hubo mucha gente que falleció. En ese edificio donde vivía mi hermano, una familia, la que te dije, la familia es que completamente hijos, papá, mamá fallecieron. Y los únicos que sobrevivieron ahí fueron mis sobrinos. Uno que a la fecha vive, que no falleció yo también, pero mi sobrina, que ella sí vive, como estaban en la parte de arriba y se derrumbó el edificio, quedaron aplastados y ellos se quedaron en la parte de arriba. ¿Y alguien se hizo cargo de esos niños? ¿De cuáles niños? O sea, los sobrinos que Falleció. sobrevivieron se quedaron sin papás, me imagino. No, allá en el temblor ese fallecieron con todos sus hijos. Pero entonces sus sobrinos que sobrevivieron, Esos eran otros sobrinos, ¿eh? ajá. Que eran los que vivían en la parte de arriba. Y creo que había una boda esa fecha y unos ya no llegaron ahí. Y por eso se salvaron. Esto me lo compartió Moy, su sobrino. Dice que gracias a este árbol genealógico, él supo cómo se llamaban sus bisabuelitos y varias personas de la familia y que él y Pepe, su hermano, se llaman así por estos dos tíos que fallecieron en el Así temblor. es, sí, así es. Ujú. Bueno, otras fotos familiares interesantes. Esta con el letrero que dice Azur Ledaber, o sea, prohibido hablar de Shat, pues no sé a la hora de qué, del rezo o de qué, pero ¿sabe usted de qué es esta foto? Y cuando nos estaban casando, Ujú. creo que era el juez por lo civil, que ahí estaba mi hermana Tera, mi papá, mi hermana y mi hermano Eduardo. O ellos estaban, los habían casado. Ujú. Bueno, voy a pasar más rápido estas fotos. Son escenas familiares pues, de una familia muy grande, también en Acapulco, con los niños. Salud. Gracias. Esta foto muy bonita. Esta que dice que es Sofía, su hermana, Samia, Rosa, Tere y su cuñado y Eduardo. Estas fotos que son fantásticas. Cuando cuando toda la familia iba a despedir o a bienvenir a alguien del aeropuerto y nos dejaban estar allá afuera. Sí, en el aeropuerto, Uh-huh. en esa parte de afuera, antes de entrar a donde estaban los aviones, podían no entrar. Son increíbles. Así de que había, cuando alguien iba a recibir, iba toda la familia entera Sí. a recibir. Y cuando iban a despedir, igualmente. Sí. Y que es un shower de alguna de... Sí, es un shower. De sus hermanas. Una foto ahí de los suegros en Acapulco. Esta de aquí que tengo la duda de si esta estrella está pintada encima de la foto o este velero tenía un Maguen David. El velero sabe? tenía un Maguen David. ¿Y por qué? Eso sí no lo pregunté. Uh-huh. Bueno, alguna fiesta infantil. Claro. Y me gustaría que nos platique cómo fue que empezó usted su labor comunitaria, porque usted, yo creo que 60 años estuvo en el comité de ayudas para ayudar a la gente más pobre de la comunidad. ¿Cómo fue que empezó ahí? Bueno, yo empecé por ver un programa que había un sector, un grupo de gente que ayudaba a la gente. Entonces a mí me interesó muchísimo buscar la forma de poder ayudar a la gente. Entonces quise que se formara un comité de ayudas y becas. Y eso lo construí con Marcos Fasca después, que fue conmigo, y ayudábamos a la gente.
Ahí está Marcos. Ujú. Aquí estoy yo. Síganos contando cómo ayudaban a la gente. Bueno, primero mandamos a hacer una información realmente qué es lo que necesitaba la gente. A veces lo que necesitaba la gente no era la cosa económica, sino psicológica, porque estaban acostumbrados a que la comunidad los mantuviera. Entonces creamos un comité para que investigara realmente si la familia realmente tenía necesidades para poder ayudar, qué tipo de necesidades tenía para ayudar. Y así fue como investigábamos. Después tomamos la decisión quién era candidato a que se le ayudara económicamente, quién era candidato para que se le ayudara psicológicamente. Y ahí realmente fue creciendo el comité. Aquí están con Marcos, que realmente después con él me ayudaba muchísimo. Ujú. Porque bueno, ahorita ya como que todos los comités, que son muchísimos, funcionan de una manera muy eficiente y muy sofisticada quizás, pero yo me imagino que cuando usted empezó a trabajar en esto, pues no había mucha gente y era mucho más difícil, ¿no? ¿Cuáles eran las dificultades a las que se enfrentaban? Bueno, lo primero que hacíamos era que se creó un comité de mujeres para tomar información que la familia que en un momento tuviera necesidades, ¿cómo podíamos ayudar? Primero traté de que la gente fuera a las casas para que tuviera información. Después dejamos que mejor la gente viniera a solicitar el apoyo para poder realmente ayudarla según la necesidad que tuviera. Ujú. Si era económica, si era psicológica, si era de lo que fuera necesidad. Y ayudamos hacia la gente. De acuerdo. Me imagino que hay gente que se recarga mucho en la comunidad y que tampoco se esfuerza mucho y eso debe de ser un problema muy grande. Por eso realmente buscábamos que si era falsa realmente la necesidad que tenía. Sí. Y cuando teníamos una información que realmente podía, lo único que llamábamos y hablábamos con la gente, es una pena que ustedes soliciten ayuda cuando hay gente que realmente le estamos quitando para darles a ustedes. Ujú. Quiero que comprendan que realmente ustedes tienen la posibilidad de salir adelante. Son jóvenes, tienen fuerzas, tienen todo. Y no se mantienen como mucha gente apoyada, en que como no tengo, la comunidad me ayuda. Sí, Y eso es tener a zánganos. sí. ¿Y usted también colaboró en algún otro comité en otras áreas? Pues me llamaban para ayudar en algunas áreas, pero casi no. Apoyaba para algunas cosas, ¿sí? Si me llamaban, pues iba yo. Si me llamaban, Pero este era realmente su comité. el El comité de de ayuda. ayudas y becas, sí era mi Ah, comité. ya. Bueno, yo quiero decirles a todos que entre muchos reconocimientos, el señor Abraham Mustri recibió el premio Maguen David en 2005, que es el máximo reconocimiento que la comunidad Maguen David tiene para la gente que ha dedicado su vida entera a ayudar al prójimo. Felicidades por esto, digo, ya Gracias. tiene varios años, pero pues es un reconocimiento que la gente recuerda hasta el día de hoy y yo creo Claro, que esto es muy importante. claro, muchas gracias. Increíble. Bueno, unas fotos que me salté, nada más antes de terminar. Aquí están algunos de sus hermanos, ¿no? Aquí está mi hermano Aarón, mi hermana Linda, mi hermana Sofi, mi hermana Samía, mi hermana Tera, mi esposa y yo. Bueno, esta foto que es una maravilla de los papás de Moy Volkovich, o sea, su hermana Linda y su esposo, disfrazados en Purim,
¿no? Sí. Se cambiaron el género en el disfraz. Y esta niña, que no sé quién es, está muy Es mi linda. hermana linda. Ya. Y bueno, para terminar, nada más, pues toda la tribu que surgió a partir de usted y de su esposa, que la vemos aquí, a toda la descendencia. Y bueno, con esta foto de fondo me gustaría ver si tenemos preguntas. Ahorita regreso a esta foto, quisiera poner esta nada más para anunciar que el segundo domingo de todos los meses en la Sinagoga Histórica ofrecemos una visita guiada padricísima por el barrio de los inmigrantes judíos en el centro histórico. Y es el segundo domingo de cada mes a las 10 de la mañana. Toca este domingo y por eso pongo la imagen. Si alguien está interesado, escríbanos un mail a este correo sinagogajustosierra@gmail.com. Si tienen material que quieran compartir, como las fotos que acaban de ver, o candidatos para ser entrevistados, como el señor Abraham, igual mándenos un correo. Si quieren conocer nuestras actividades, métanse a nuestro Facebook, Sinagoga Histórica Justo Sierra, y también al de la Keile, porque tienen tantas y tantas actividades. Y bueno, pues todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón y sin cobrar absolutamente nada, pero si ustedes quieren apoyar nuestro proyecto y hacer un donativo, aquí les dejo las diferentes opciones para poder apoyarnos, porque bueno, finalmente nosotros nos mantenemos de los eventos y pues hace 2 años que no tenemos eventos. Entonces esto nos ayuda muchísimo. Bueno, ahora sí, yo no sé, señor Abraham, antes de ver las preguntas, si usted tiene algo más que quiera compartir con sus invitados. Pues realmente no. Realmente no. Vamos a ver qué tenemos en el chat. Dice, le voy a leer. Bueno, para los que entraron más tarde, hoy es el cumpleaños 97 de nuestro invitado Mazal Tov. Qué maravilla, cómo se mantiene usted y qué bárbaro. Muchas felicidades. Muchas gracias. Dice Rosa Dabá, Gloria Dabá, tío, te deseo que vivas 120 años con salud y alegrías. Gracias. Dice Rosy Ansarut, 1000 felicidades hasta 120 años con salud y verajá. Gracias. Dice Amelia, felicidades, Gito, soy Ame, tu nieta, te amo y te admiro mucho, feliz cumpleaños. Gracias. Rosa Dabá dice, él es el papá de Fortuna. Bueno, a lo mejor en una foto que ya pasamos puso esto. El juez que casaba en aquel entonces era don Próspero Olivares. Olivares. Muchas gracias. Dice Lulú Sayat, es un deleite escuchar a este hombre sabio. Para mí es y será mi maestro. Lo amo, señor Abraham. Gracias por ser mi hermoso amigo del alma. Mazal Tov, le mando un abrazo con mucho cariño. Gracias. De parte de Lulú Sayat. Alicia Yedid, un gusto oírlo y verlo también, señor Abraham. Le mando muchos saludos. Erlinda Dabá dice, gracias. Querido tío Abraham, es un privilegio escuchar de tu voz todas las experiencias de vida que nos narras y que yo no conocía. Además de la magnífica entrevistadora Mónica Uniquel, a quien felicito, me encantaron las maravillosas fotos de recuerdos tan emotivos y entrañables. Me siento privilegiada de que seas mi tío cuñado. Te felicito mucho por tu cumpleaños, Mazal Tov, con mucha salud y alegría siempre. Gracias. Te quiero muchísimo, tu sobrina linda. Luego dice Ruth Cohen, un hombre muy entregado al trabajo comunitario, sabio y con gran inteligencia. Un saludo cariñoso. Gracias. Y a mí no me saluda mi suegra, ¿eh? ¿Qué tal? Solo los saluda usted. Pues yo sí la saludo. David Mustri Trejo dice, gracias por compartir. ¿Cuáles son las páginas de YouTube donde se verá la grabación? Se llama La Keile y también Sinagoga Histórica Justo Sierra. Y también en estas dos se queda grabada en el Facebook. Pero de todas maneras, Raquel, si nos haces favor de escribirlo aquí en el chat para que todos puedan leer estas páginas, te lo voy a agradecer. Claro. Dice, Sí. Felicidades, tío, soy nieto de Aarón Mustri, hijo de Samuel. Gracias. Abraham Mustri dice, felicidades, abuelito, hasta 120, siempre contigo. Gracias.
Eduardo Schneadover, felicidades, muchas felicidades, Gito, excelente entrevista. Quiero decir que fue gracias a su esposa Yafa que yo lo estoy entrevistando hoy porque Yafa me recomendó que lo entreviste. Yo no sabía que usted existía, así es que muchas gracias, Yafa. Y ella fue la que hizo el maravilloso dibujo que usamos también para difundir esta entrevista. Elena Mustri, felicidades, papá, es un honor ser tu hija. Dice Kibrit, muchas felicidades, abuelito, soy Vicky, te queremos mucho, Tofi, Rebe e Isaac. Tania dice, muchas felicidades, Gito. Y ahí vienen las páginas hasta abajo en el chat. No sé si tenemos comentarios en Facebook. Sí, si quieres te los leo, Mónica. Sí, si quieres voy a dejar de compartir para que nos podamos ver. Okay. Bueno, pues muchas felicitaciones al señor por sus 97 años. Todos le deseamos Mazal Tov. ¿Qué más tenemos? Shuli Mendelssohn pone, somos amigas de su nieta Fortu. Muchas felicidades. Pregunta Sara Sturman que a qué jugaban los niños cuando usted era pequeño. Jugaban realmente los juegos infantiles esos, que a la matatena, que a los encantados, cosas muy simples y muy bonitas, porque era realmente, no era nada de groserías ni de nada. Celia Ocaño nos escribe, encantada de escucharlo. Yo vivo en Reynosa, en la frontera, pero conozco muy bien la Ciudad de México. Gracias. Roxana Gottlieb, qué lindo todo lo que cuenta y qué gente tan sana. Gracias. Luz Escutia López nos dice que la bella Italia aún existe y son deliciosos los helados y también sirven café. No, ya la quitaron. Bueno. Yo lloré. La quitaron hace como 2 años, seguramente para poner una heladería super nice, porque así es lo que está pasando en la colonia Roma. Y me da mucho coraje, me duele. Ni hablar. Ve Luz, ve a donde está, ya no existe. Bueno, pues más felicitaciones, qué interesante plática. Muchos abrazos y felicitaciones. Y Di de parte de quién para que sepa el señor Abraham. Gigi Ocaño, Salosh Nadower, Haya Feinsoth, Nor Silva, Hasha Dicter de Weisman, Bettina Hayat. Mucha gente le manda a felicitar. Los va a poder ver todos. Le pide a sus nietos que le enseñen la cuenta en Facebook. Ahí vienen todos los bellos comentarios que van a seguir apareciendo mientras la gente repite las grabaciones, ¿no? Quiero mandarle un saludo a Marcos Lermad, que es el presidente ahorita del Comité de Ayudas y Becas. No sé si lo vea o lo reciba, pero Pedro Acostanza, que se quedó ocupando el cargo que le he dejado yo, que ahora realmente es un elemento muy positivo de ayudar a la gente que necesita, hace investigaciones, es una gente muy, muy estricta y que hace las cosas muy bien. Te mando un saludo, Marcos, y te quiero muchísimo. Ojalá que lo esté viendo ahorita, pero si no, le podemos hacer llegar la entrevista para que lo vea mañana o cualquier día. Gracias. Mira, aquí nos pone Betty Galante que ahora se llama helado zamorino. Sí, pues zamorino, son unos helados muy fifís, deliciosos, pero no es la Bella Italia que era la heladería del barrio, digamos. Pero bueno, ni modo. Luego habló la heladería un italiano que se llamaba, era Pietro Chisorizaba, que era la que quedó que la gente a veces iba ya, las parejas iban a platicar, y de ahí realmente nacieron muchas parejas. Sí. Mire, dice Diego Arturo Ladino Martínez, magníficos recuerdos del señor Abraham y gracias por mostrarnos un poco de su gran vida. Igual muchas gracias a Mónica Mazaltov. Kikis Farca, de parte de tu hijo Tony y Kikis, te amamos mucho y muchas felicidades. Fortu Aracanchi,
Gito, muchas felicidades, es un honor ser tu nieta, te quiero mucho y me encantó conocer más de tu historia. Betty Galante, es lo de los helados Zamorino. Vivian Michan, gracias por esta entrevista tan interesante, lo queremos mucho, Vivian Michan. Pues yo creo que vamos cerrando, ya se hizo tarde, pero sí, pídale a sus nietos que le pongan el Facebook de La Keile para que vea todos los comentarios que hay ahí. Del Zoom ya le leí todos y pues le quiero agradecer muchísimo pues que nos haya compartido sus vivencias. Le quiero agradecer muchísimo a su hija Sami y a su hija Silvia porque me compartieron muchas fotografías y las estuve moliendo todos estos días para que me las manden bien, derechitas, para que me cuenten cosas, que quién es, que no sé qué, pero bueno, creo que valió la pena y pues si quieren ver esta entrevista después, ya saben que se la pueden compartir en el YouTube de La Keile y Sinagoga Histórica Justo Sierra. También quiero agradecer a Raquel de La Keile y a Vania de la Sinagoga Histórica por esta transmisión y a Emily de la comunidad Maguen David. Y bueno, pues buenas noches y nos vemos dentro de 2 semanas en este mismo lugar, a la misma hora, con otra persona que todavía no sé quién va a ser, pero pronto lo vamos a saber. Quiero darte las gracias realmente por tu labor, realmente que has hecho un trabajo extraordinariamente bien. Y eso ayuda mucho para que la gente conozca un poco de la historia de gente que trabajó en la comunidad. Muchísimas, muchísimas gracias. Todo mi cariño, todo mi amor, todo mi respeto, porque trabajas realmente en una forma maravillosa. Gracias. Muchas gracias y gracias a usted por compartirnos todo y por toda la labor que lleva haciendo por más de 60 años a favor de la gente más necesitada de la comunidad. Necesitamos más gente como usted. Gracias. Bueno, pues buenas noches. Ándale, buenas noches Buenas otra noches vez. a todos y feliz cumpleaños, señor Abraham. Gracias, Feliz muchas cumpleaños. gracias a ti. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye.